En esta clase vamos a ver los mecanismos por los cuales se produce la herencia de los caracteres de células madres a células hijas, de padres y madres a hijos. La manera en que se transmite la información que está contenida en el ADN. El hecho de que los descendientes se parecieran a sus progenitores, que los hijos se parecieran a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, que los hermanos se parecieran entre sí, es, como dijimos en alguna de las clases anteriores, un evento que no pudo pasar desapercibido para los humanos desde tiempos antiguos. Y se propusieron distintas formas o distintas hipótesis para explicarlo, y así aparecieron las concepciones preformistas. Concepciones que decían que el humano, en un tamaño extremadamente reducido, ya existía, por ejemplo, dentro del óvulo, y que el espermatozoide lo que transmitía era un estímulo que hacía que comenzara a crecer. Eso pensaban los ovistas. Los espermistas o animaculistas, por su lado, pensaban al revés. Decían, el óvulo lo que ofrece es el ámbito apropiado para el desarrollo del embrión que viaja en el espermatozoide. De hecho, existían grabados como el que está en el de la izquierda, hechos a partir de observaciones en microscopio, donde espermistas entusiastas creían ver un pequeño hombrecito o una pequeña mujercita acurrucada en el área nuclear de un espermatozoide. Claro, pero lo que todos notaban era que en realidad los descendientes tenían características de los dos progenitores y se proponían entonces explicaciones alternativas como la herencia mezcladora. Lo que pasaba es que de alguna manera tanto el óvulo como el espermatozoide llevaban información, llevaban las características de los padres, las características del padre y de la madre, iban a los gametos, viajaban en los gametos y ambas se combinaban en el cigoto, en la célula huevo, en el momento de la fecundación. Y entonces ahí se desarrolló un organismo que mezclaba las características de los dos. Sin embargo, la herencia mezcladora es rara. Uno no tiene una nariz intermedia entre la nariz de su papá y de su mamá, o no tiene un ojo claro y un ojo oscuro, o no tiene un color de ojos que es intermedio entre el color de ojos de su padre y el de su madre. Tiene ojos claros o tiene ojos oscuros y a veces parecen al color de ojos de su papá o de su mamá, o de su abuelo paterno, o de su abuela materna, o de quien fuera, en la línea genética que lo precede. Recién fue en el siglo XIX que un monje austríaco que se llamó Gregor Mendel desarrolló experimentos en la huerta del monasterio, involucrando abejas y plantas de la familia de las leguminosas, en guisantes, y él propuso que en realidad la información genética no se mezcla. La información genética está en unidades discretas y puso para esas unidades la palabra elementos. Los experimentos más famosos de Mendel se desarrollaron con esta planta que está en este grabado, que es Pisum sativum, es una arvejilla. Como les decía, una planta de la familia de las leguminosas produce un fruto que se llama legumbre, ¿sí? Es el típico de las arvejas y las chauchas. La legumbre contiene varias semillas. La planta crecía rápidamente, era muy buen candidato para desarrollar experimentos en un jardín o en un huerto, pero además mostraba características alternativas. Las flores podían ser de uno u otro color, las semillas variaban en color también, había plantas altas y plantas bajas, las semillas también variaban en cuanto a su textura. Y entonces Mendel empezó a hacer experimentos. Resulta que esta planta se autopoliniza. En condiciones naturales, los granos de polen producidos en las anteras de una flor fecundan a los óvulos producidos en el ovario de esa misma flor. Las flores son cerradas y la fecundación es por autopolinización. Pero por manipulación, abriendo las flores y usando un hisopo, puede tomar polen de una flor y llevarlo a otra flor, o mejor dicho, a una flor de otra planta. Y ese fue el tipo de experimentos que desarrollaba Mendel. Entonces, planteaba un experimento como el que está en esta figura. Tomaba el polen de una semilla de una planta que producía semillas lisas y con él polinizaba las flores de una planta que producía semillas rugosas. Como les dije, había en su huerto plantas de esta especie que producían semillas lisas y otras que producían semillas rugosas. Él llamaba a esta generación inicial de sus experimentos generación parental. Y usamos la letra P para representarla. De esta cruza resultaba que todos los descendientes eran iguales en términos de la característica elegida.
todos los descendientes, en este caso, tenían semillas lisas. Los descendientes de la generación parental se conocían como filial 1 o F1. A continuación, Mendel permitía la autopolinización de las flores de las plantas de la filial 1 y veía qué tipo de semillas producían los descendientes de la filial 1. A esos descendientes de la filial 1 los llamaba filial 2 o F2. Y curiosamente, lo que veía es que la característica que había desaparecido en la filial 1, en este caso la característica de las semillas ser rugosas, volvía a aparecer en la filial 2. Pero no solo volvía a aparecer, sino que volvía a aparecer con una proporción constante. La característica semilla rugosa aparecía en una de cada 4 plantas. Había siempre una proporción, 3/4 de plantas con semillas lisas, 1/4 de plantas con semillas rugosas. Él comenzó a traducir estos resultados en proporciones matemáticas y empezó a realizar predicciones, a esperar a ver qué pasaba de esas cruzas. Actualmente llamamos a la característica que aparece en la filial 1 rasgo dominante, y a la característica que no aparece en la filial 1, pero sí aparece en la filial 2 en una proporción menor, 1/4 cada 3/4 de semillas lisas, a esa característica la llamamos rasgo o característica recesiva. Semilla lisa en esta especie es dominante, decimos, sobre semilla rugosa. Mendel llamó a este principio el principio de segregación. Nosotros lo conocemos como la primera ley de Mendel. El principio de segregación decía que cada característica de un organismo cualquiera estaba determinada por un par de elementos, y esos elementos se separaban al formarse los gametos. Todas las características estaban determinadas por un par de elementos, y esos elementos se separaban al formarse los gametos. Fíjense en este caso que tenemos otra cruza en la que se produce la polinización de una variedad de plantas con semillas amarillas. Acá, en vez de usar la textura de la semilla, él usaba otro carácter para ver si lo que había probado con uno de los caracteres se repetía en otras características de las plantas, en este caso el color de las semillas. Entonces, una planta que producía semillas amarillas, el polen de esa planta se utilizaba para fecundar una planta que producía semillas verdes. Esta es la generación P, ¿cierto? La generación parental. En la generación F1 lo que veía era que todas las plantas tenían semillas amarillas. En la generación F1, en la filial 1, desaparecía la característica semillas de color verde. Decimos entonces que semillas amarillas es dominante sobre semillas verdes. Pero ¿qué pasaba cuando permitía la autopolinización de las plantas de la filial 1? Ocurría que se producían tanto semillas verdes como semillas amarillas, y en una proporción de 3/1. 3 semillas amarillas, el carácter dominante, por cada semilla verde, el carácter recesivo. Mendel hablaba de elementos. Cuando nosotros pensamos en elementos actualmente, en realidad sabemos que esos elementos son unidades de información que están codificadas en el ADN. Y esos elementos, esas unidades de información, las conocemos como genes y alelos. Los genes, si recuerdan, eran la expresión de la información genética, llevaban información para la síntesis de un determinado polipéptido, una proteína en particular, o de una hebra de ARN en particular. Y los alelos son las expresiones alternativas de un gen. Los genes están en los cromosomas. De hecho, los genes son porciones de cromosomas. Son un segmento de secuencia de nucleótidos en determinado lugar, en un lugar específico del cromosoma. Ese lugar corresponde a cada uno de los genes, se conoce como locus. ¿Sí? El conjunto de locus se llama loci. Loci es el plural de la palabra locus. Entonces, un gen es una porción de ADN que codifica para un determinado polipéptido. Y como vimos en la clase anterior, ese ADN que está incluido en el caso de las células eucarióticas dentro del núcleo se transcribe para dar una molécula de ARN mensajero, y en el citoplasma ese ARN mensajero se traduce en asociación con los ribosomas y con el ARN de transferencia para dar una proteína. Decimos que gen es una porción que lleva información genética, una porción de ADN que lleva información genética. Y alelos son las alternativas de ese gen.
son unidades de información alternativas para el mismo rasgo. Por ejemplo, hay un gen que codifica para color de cabello. Las alternativas de color de cabello serán cabello claro, cabello oscuro, cabello rojizo. Son las distintas formas que puede adoptar esa unidad de información. Y la diferencia está en la secuencia de nucleótidos. La secuencia de nucleótidos que codifican para esa característica en el ADN determinará la secuencia de nucleótidos en el ARN mensajero y esta, a su vez, la secuencia de aminoácidos en la proteína que se sintetice en el citoplasma. Dependiendo de esa estructura primaria de la proteína, será su estructura tridimensional y su función, y eso tendrá un efecto sobre la característica de la que estemos hablando. Nuestro color de cabello dependerá de la información que recibimos de nuestros padres en el ADN. ¿Se acuerdan además que los organismos diploides como nosotros, una célula diploide tenía dos juegos completos de información? Los alelos están en los cromosomas homólogos. Cada cromosoma, cada par de cromosomas homólogos que se parecen en forma y en tamaño, lleva información recibida de uno o de otro, de un padre o del otro padre, del padre o de la madre. Y los cromosomas homólogos llevan el mismo tipo de información, pero como dijimos también en una de las clases anteriores, no necesariamente llevan la misma información. Podemos recibir alelos diferentes de nuestros padres, de nuestro padre y de nuestra madre para determinada característica. O podemos recibir el mismo alelo, la misma unidad de información. Como vamos a ver ahora, cuando tenemos dos alelos diferentes para un gen en particular, decimos que somos heterocigotas para ese gen. Y cuando recibimos el mismo alelo de nuestro padre y de nuestra madre, decimos que somos homocigotas para esa característica. Llamamos genotipo a todos los genes de un organismo determinado y fenotipo a la expresión de ese genotipo, el conjunto de rasgos que se producen a partir de la síntesis de las proteínas que dependen en su estructura y en su función del tipo de información que está en nuestro ADN. La información del ADN es el genotipo y el fenotipo son las características que resultan de la traducción de esa información en proteínas. En general se dice que el fenotipo son los rasgos visibles, como los que nombramos, el color del cabello, el color de la piel, la altura, pero hay muchos rasgos que no son estrictamente visibles. Por ejemplo, el grupo sanguíneo o la secuencia de aminoácidos en la hemoglobina también están determinadas genéticamente y en consecuencia, por ser expresiones de la información genética, forman parte del fenotipo por más que uno no lo pueda ver. Mira a una persona y no sabe si el grupo sanguíneo AB, 0 o AB. Sin embargo, eso también forma parte del fenotipo, la expresión de la información genética. Como dijimos recién, en una célula diploide, los genes se presentan en los cromosomas homólogos. Cada cromosoma homólogo lleva información para un conjunto de genes. Y cada cromosoma homólogo fue recibido a partir del aporte de cada uno de los progenitores, ¿no? De nuestros progenitores. En la célula, en el cigoto, tenemos 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas los podemos entender como 23 pares de cromosomas homólogos. Cada par de cromosomas homólogos lleva información para un conjunto de genes. En uno de los cromosomas homólogos están todos los datos que recibimos de uno de nuestros padres y en el otro está toda la información, todos los datos que recibimos del otro. Llamamos alelos a las expresiones alternativas de ese gen. Un alelo está en uno de los cromosomas homólogos y el otro alelo está en el otro cromosoma homólogo. Esos son los elementos de Mendel. Mendel, antes de que se usara la palabra gen, ya hablaba de la existencia de dos unidades de información para cada característica, sin que se hablara en ese momento ni de cromosomas, ni muchísimo menos de cromosomas homólogos. Los alelos son los elementos nombrados por Mendel. Volvemos a este concepto de alelos dominantes y recesivos. Como vamos a ver en los problemas de genética, por acuerdo, por convención, para representar a los genes se usan letras. Y en general se elige la inicial de la característica recesiva. El alelo recesivo siempre se escribe en minúsculas y el dominante se escribe en mayúsculas. Por ejemplo, supongamos que color de ojos claros es recesivo sobre color de ojos oscuros. Entonces, elegimos la letra C, que corresponde a la inicial del rasgo recesivo, que es claro.
y usamos la C minúscula para representar al alelo recesivo y la C mayúscula para el alelo dominante. Un organismo que es homocigota recesivo se representa con dos C minúsculas. Decimos es C chica, C chica. Y un organismo que es homocigota dominante se representa con dos letras C mayúsculas. Decimos que es C grande, técnicamente homocigota dominante. Y tenemos además la posibilidad de que un organismo haya recibido dos alelos diferentes, que haya recibido un alelo dominante de uno de sus progenitores y un alelo recesivo del otro, y que entonces sea heterocigota. Un organismo es heterocigota cuando tiene dos alelos diferentes, recibidos uno de cada uno de sus progenitores. El fenotipo del organismo que es homocigota dominante es el rasgo dominante. En este caso, un organismo que es C grande, homocigota dominante, tendrá ojos oscuros. Porque el dominante C grande está presente en homocigosis. Un organismo que es homocigota recesivo, C chica, tendrá ojos claros. Y un organismo heterocigota, que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo, mostrará en su fenotipo la característica dominante. Es decir, va a tener ojos oscuros. Los alelos dominantes, si están presentes en el genotipo, siempre se muestran en el fenotipo. Quiere decir, un organismo homocigota dominante, en este caso C grande, tendrá ojos oscuros. Y un organismo heterocigota, C grande, C chica, tendrá también ojos oscuros. El dominante se muestra en el fenotipo tanto en homocigosis como en heterocigosis. En cambio, los alelos recesivos solo se expresan cuando están presentes en homocigosis. Para tener ojos claros, tenemos que haber recibido sí o sí dos alelos recesivos. No alcanza con recibir un alelo recesivo porque la expresión del alelo dominante va a tapar la expresión del alelo recesivo. Si somos heterocigotas, C grande, C chica, fenotípicamente vamos a tener ojos oscuros. Acá tenemos una representación gráfica de esta misma idea. Fíjense, tenemos tres pares de cromosomas homólogos que representan la herencia de tres organismos diferentes. Son organismos obviamente diploides, tienen pares de cromosomas homólogos, y estas banditas de colores que están representadas en la parte superior de la diapositiva simbolizan los alelos. El de arriba es el alelo dominante, seguimos con el ejemplo del color de ojos, y el de abajo es el alelo recesivo. Este organismo tiene dos alelos dominantes. Genotípicamente es homocigota dominante. Recibió uno de los cromosomas homólogos de su padre y el otro cromosoma homólogo de su madre. Para este gen, los dos alelos que recibió son iguales. En este caso, los dos son dominantes. Decimos entonces que es homocigota dominante. Fenotípicamente, C grande, homocigota dominante, va a exhibir el rasgo dominante, en este caso, ojos oscuros. El organismo del medio, en cambio, recibió información distinta de su padre y de su madre. Uno le aportó el alelo recesivo, C chica, y el otro le aportó el alelo dominante, C grande. Es un organismo heterocigota. ¿Sí? Representamos el genotipo de este organismo con una C mayúscula y una C minúscula. Decimos C grande, C chica. ¿Y cómo va a ser fenotípicamente? Pensemos un instante sobre eso. ¿Tendrá ojos claros o tendrá ojos oscuros? ¿Qué piensan? Claramente este individuo va a tener ojos oscuros, porque basta tener un alelo dominante para que éste se exprese en el fenotipo. El último organismo que tenemos recibió también la misma información de su padre y de su madre, pero en este caso recibió en ambos casos un alelo recesivo, una C minúscula, ¿sí? Entonces, genotípicamente será homocigota recesivo, C chica, y en su fenotipo mostrará, en este caso sí, el rasgo recesivo, va a tener ojos claros. Ahora, ¿cuál es la explicación molecular para que esto ocurra de esta manera? Vamos a apelar para eso a otra característica, ya no a color de ojos, sino a una condición de los humanos que también está presente en muchos otros animales, que es el albinismo. El albinismo implica la incapacidad para sintetizar pigmentos, en particular para sintetizar melanina. Una persona albina no tiene el pigmento melanina, entonces su piel, su cabello y sus ojos son extremadamente claros comparados con el color más frecuente en la población. El albinismo está determinado por un alelo recesivo.
achica. Si el albinismo depende de la expresión de un alelo recesivo, eso quiere decir que bastará con tener un alelo dominante en nuestro genotipo para no ser albinos. Quiero decir, quien sea homocigota dominante, A grande, no será albino, porque tendrá la capacidad de sintetizar melanina, y quien sea heterocigota, A chica, tampoco será albino. Solamente las personas que reciban un alelo recesivo A chica de uno de sus progenitores y un alelo recesivo A chica del otro, exhibirán en su fenotipo las características de una persona albina, serán albinos. Solamente los homocigotas recesivos serán albinos. Lo que tengo en este gráfico son los tres genotipos posibles, ¿sí? Siempre que tenemos un par de alelos, un alelo dominante y uno recesivo, tenemos como máximo tres combinaciones posibles. O uno recibe los dos alelos dominantes, o recibe los dos alelos recesivos, o recibe un dominante y un recesivo. Son las tres únicas opciones que tenemos. Hay dos alelos para esa característica. El primer genotipo es el homocigota dominante. Sabemos que los alelos son porciones de la molécula de ADN. Este es un organismo diploide, tiene dos elementos para cada una de sus características, dos alelos para cada uno de esos genes. Esos genes, esas porciones de información, estarán en una posición particular de las moléculas de ADN que recibió de sus padres. Pero en realidad, cuando estamos hablando de que recibimos genes, lo que estamos recibiendo son moléculas de ADN. Uno de nuestro padre y uno de nuestra madre. Esa información genética contenida en el ADN que recibimos de nuestro padre y de nuestra madre sirve para sintetizar proteínas. Se traduce, primero se transcribe en ARN mensajero y después se traduce en el citoplasma en proteínas. Estas estructuras que están dibujadas aquí en la figura representan las proteínas. La secuencia de aminoácidos de las proteínas determina la estructura globular, la estructura terciaria de esas proteínas. Y depende esa estructura primaria, esa secuencia de aminoácidos, de la secuencia de nucleótidos. Si nosotros recibimos el mismo alelo de nuestro padre y de nuestra madre, vamos a formar un mismo tipo estructural de proteína para este caso particular, para esta proteína. Supongamos que esa proteína es una enzima que cataliza la síntesis del pigmento melanina a partir de un sustrato determinado, ¿sí? Si recibimos el alelo dominante, sintetizaremos proteínas con una estructura que las vuelve funcionales y permite entonces la producción del pigmento melanina. Tanto la información que recibimos de nuestro padre como la que recibimos de nuestra madre resultan en la síntesis de melanina. Si somos homocigotas recesivos, recibimos un alelo recesivo de nuestro padre y un alelo recesivo de nuestra madre. Quiere decir, en la porción de la molécula de ADN de este cromosoma particular del que estamos hablando, que corresponde al gen del albinismo, el que codifica para el albinismo, la secuencia de nucleótidos es diferente a la que existe en la sección, en la porción correspondiente de un organismo que tiene un alelo dominante. La secuencia de nucleótidos es distinta. La secuencia de nucleótidos diferente resulta en la síntesis de una proteína con una estructura primaria diferente, lo que da, a su vez, una estructura globular terciaria diferente. Eso hace que eventualmente la proteína sea incapaz de catalizar con eficiencia la reacción de transformación del sustrato en pigmento y entonces no tengamos ese pigmento melanina. Nosotros recibimos dos alelos recesivos, entonces la información que recibí de mi padre y la información que recibí de mi madre, en ninguno de los dos casos permite la síntesis de melanina. Ahora, ¿qué pasa si somos heterocigotas? Si somos heterocigotas, recibimos dos unidades de información diferentes. El alelo heredado de uno de nuestros progenitores es distinto al alelo heredado del otro progenitor. Eso va a implicar que en la transcripción se sintetizan unidades de información diferentes y que entonces por lo menos una de las proteínas sea funcional, una de las enzimas sea funcional y se produzca el pigmento. Entonces, en el caso del alelo dominante, la proteína sintetizada con esa información, con esa secuencia de nucleótidos, va a poder catalizar la síntesis de melanina a partir de este pigmento. Y en el caso del alelo recesivo, no se va a poder sintetizar melanina. ¿Qué tenemos en términos fenotípicos? Bueno, quien tenga el genotipo homocigota dominante en la parte superior será fenotípicamente una persona con pigmentación normal,
Quien tenga el alelo recesivo, repito, o sea homocigota recesivo, será albino, y quien sea heterocigota tendrá pigmentación normal. Tenemos, en este caso, tres genotipos diferentes, homocigota dominante, heterocigota y homocigota recesivo, pero tenemos dos fenotipos. ¿Sí? Es lo que ocurre típicamente cuando estamos hablando de un gen con dos alelos, uno dominante y uno recesivo. Podemos ver claramente entonces acá que si bien hay tres genotipos, tenemos dos genotipos, el homocigota dominante y el heterocigota, que resultan en el mismo fenotipo. Una persona con pigmentación, una persona que es capaz de sintetizar melanina. Y en cambio, el genotipo homocigota recesivo, resulta en una persona incapaz de sintetizar melanina en una persona albina. Vemos entonces acá, recapitulando lo que estuvimos estudiando en las clases anteriores, cómo hay un correlato entre nuestra estructura genética, el tipo de alelos que recibimos de cada uno de nuestros padres y nuestras características visibles a través del proceso que estuvimos revisando en las últimas clases de almacenamiento de información en el ADN, transmisión de esa información, transcripción de la información del ADN en el ARN mensajero y síntesis de proteínas en el citoplasma. Ahora, si pensamos un poco en lo que dice la primera ley de Mendel, ¿se acuerdan? Todas las características están determinadas por dos elementos y esos elementos se separan en el momento de formarse los gametos. Habíamos dicho que esos elementos eran los alelos. Dijimos además que los alelos vienen en los cromosomas homólogos. Recibimos un cromosoma homólogo de nuestro padre y un cromosoma homólogo de nuestra madre para todos los pares de homólogos. Entonces recibimos un conjunto de alelos de nuestro padre y un conjunto de alelos de nuestra madre para cada par de cromosomas homólogos. Estos elementos son los alelos. ¿Cómo se llama el proceso por el cual se forman los gametos en los animales? El proceso es un tipo de división celular que acabamos de ver en la clase anterior, que es la meiosis. ¿En qué momento de la meiosis se separan los alelos? Bueno, en el momento en que se separan los cromosomas homólogos. Recuerden, ¿en qué fase de la meiosis se separan los cromosomas homólogos? Los cromosomas homólogos se separan en la anafase 1 de la meiosis. En el momento en que las fibras del uso accionan desde los cinetocoros a los cromosomas homólogos que se habían apareado durante la profase 1 y los separan moviéndolos hacia los polos de las dos células que se van a formar en la primera parte de la meiosis, en la meiosis 1. Es en la anafase 1 que encontramos la prueba citológica, la prueba celular de la primera ley de Mendel. ¿Sí? La separación de los elementos genéticos que recibimos de nuestro padre y de nuestra madre se produce en la meiosis 1, en particular en la anafase 1 de la meiosis. Yo les había dicho unas diapositivas atrás que si bien la combinación de dos alelos resultaba en tres genotipos, homocigota dominante, homocigota recesivo y heterocigota, daba únicamente dos posibilidades fenotípicas siempre que hubiera un alelo dominante y uno recesivo. Las posibilidades fenotípicas eran mostrar en nuestro fenotipo o bien el rasgo dominante o bien el rasgo recesivo. Habíamos dicho además que el alelo recesivo se manifestaba únicamente en homocigosis. Solo si éramos homocigotas recesivos mostrábamos el rasgo recesivo. Quiere decir que si observamos un individuo que muestra el rasgo recesivo, enseguida sabemos cuál es su genotipo. Si vemos el fenotipo recesivo en un organismo, cualquiera sea el rasgo del que estemos hablando, sabemos que ese individuo necesariamente va a ser homocigota recesivo. En cambio, si vemos un individuo que muestra el rasgo dominante, podemos tener una duda, porque hay dos genotipos posibles para el fenotipo dominante. Ese individuo puede ser genotípicamente homocigota dominante, tiene dos alelos dominantes, o puede ser genotípicamente heterocigota, tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Hay un mecanismo genético que se conoce como cruza de prueba o retrocruza, que sirve para averiguar cuál es el genotipo de un individuo que tiene un fenotipo dominante. Muestra el rasgo dominante, pero ¿será homocigota dominante o será heterocigota? Lo que se hace en una retrocruza es cruzar a ese individuo cuyo genotipo desconocemos con un homocigota recesivo. Simplemente, como dijimos recién, con ver el fenotipo sabemos que ese individuo que
retrocruza es homocigota recesivo, porque muestra en su fenotipo el rasgo recesivo. Entonces, si nuestro individuo incógnita es homocigota dominante y lo cruzamos con un individuo homocigota recesivo en la retrocruza, podemos esperar. Primero, sabemos que el individuo homocigota dominante solo va a producir gametos con el alelo dominante, pues no tiene otro alelo. Repasemos un poquito esto. Tenemos un individuo a grande, homocigota dominante. Por meiosis va a producir gametos. Si recuerdan, la meiosis es una división reduccional. Produce células que tienen la mitad de los cromosomas que la célula madre. Si la célula madre es diploide, tiene 2 alelos para cada uno de sus genes. Pero los gametos van a llevar un solo alelo de cada uno de los genes. ¿Por qué? Por lo que vimos recién, justamente que durante la meiosis se separan los cromosomas. Para cada característica, al final en los gametos va a haber una única manifestación, un único alelo. Entonces podemos ver cómo un individuo homocigota dominante produce exclusivamente gametos con el alelo dominante. El 100% de sus gametos tienen el alelo dominante. Y un individuo genotípicamente homocigota recesivo va a producir un 100% de gametos con el alelo recesivo. Cuando se combinan esos dos gametos en la singamia, en la fecundación, lo que tenemos es un 100% de individuos heterocigotas. Todos los individuos van a recibir un alelo dominante de uno de los progenitores y un alelo recesivo del otro. El 100% de los individuos van a ser heterocigotas. El 100% de los individuos, entonces, van a mostrar en su fenotipo el rasgo dominante. Si una retrocruza resulta en un 100% de individuos con el fenotipo dominante, quiere decir que el individuo de fenotipo dominante, el individuo parental de fenotipo dominante, pero de genotipo incógnita, era homocigota dominante. En cambio, en el resultado de la cruza, la mitad de los individuos muestra el fenotipo dominante y la mitad muestra el fenotipo recesivo, quiere decir que el individuo de genotipo incógnita, que era fenotípicamente dominante, pero no sabíamos si era homocigota dominante o heterocigota, era efectivamente heterocigota. Acá volvemos a ver la producción de gametos. Empecemos por el homocigota recesivo. El homocigota recesivo, a chica, va a producir un 100% de sus gametos con el alelo recesivo. Todos los gametos van a llevar el alelo a chica, a minúscula. En cambio, el individuo heterocigota va a producir un 50% de sus gametos con el alelo dominante y un 50% de sus gametos con el alelo recesivo. Cuando pensamos en las posibles combinaciones, vamos a tener dos alternativas nada más. O bien, el gameto con el alelo dominante se une con el gameto con el alelo recesivo, o bien el gameto con el alelo recesivo se une con el alelo recesivo. Y la producción de genotipos que tenemos es la misma cantidad de individuos heterocigotas que de individuos homocigotas recesivos. 50% de heterocigotas, 50% de homocigotas recesivos. Esta retrocruza o cruza de prueba entonces sirve para averiguar cuál es el genotipo de un individuo que fenotípicamente es dominante y hacemos, como vimos, lo que hacemos para resolver esa pregunta es cruzarlo con un homocigota recesivo. Eso era la primera ley de Mendel. Pero Mendel continuó con sus estudios y empezó a ver cómo se heredaban, en qué proporción se heredaban las características cuando consideraba más de una característica al mismo tiempo. Ya no miraba el color de las semillas o la textura de las semillas, sino que miraba las dos cosas juntas. Cómo se combina la información que corresponde a dos características diferentes. Esas características nosotros las llamamos genes, ¿no? Estudiaba al mismo tiempo el gen que codificaba el color de la semilla y el gen que codificaba la textura de la semilla. Y lo que propone la segunda ley de Mendel, que se conoce como principio de distribución independiente, es que los pares de elementos que conforman, como nosotros sabemos ahora, cada uno de los genes, él decía, los pares de elementos se separan de manera independiente. Los elementos que corresponden al color de la semilla se separan de manera independiente de los elementos que corresponden a la textura de la semilla. Y lo hacen de manera independiente respecto de los elementos que corresponden al color de las flores o a la altura de la planta. Para poder
poner a prueba esta nueva ley, esta nueva hipótesis, tenemos que considerar dos características al mismo tiempo. Como dijimos, por ejemplo, el color y la textura de las semillas. Entonces tenemos una generación parental en la que encontramos individuos de líneas puras que tienen semillas lisas, amarillas, individuos de líneas puras que tienen semillas verdes y rugosas. Mendel cruzaba estos individuos y en la filial 1 encontraba un 100% de individuos que eran con semillas lisas y amarillas. Fíjense que acá desaparecen dos rasgos. Desaparece el color verde y desaparece la textura rugosa. Todas las semillas de la filial 1 eran lisas y eran amarillas. Al autopolinizar las plantas de la filial 1, es decir, al permitir que el polen de una planta que tenía semillas amarillas y lisas, que correspondía a la filial 1, polinizara o fecundara los óvulos de la misma flor, obtenía una mezcla de características, obtenía organismos con una mezcla de características. Fíjense lo que tenemos en este cuadro. Acá tenemos 16 semillas, ¿sí? Y tenemos distintos aspectos en términos de color y de textura. Lo primero que podemos ver es que las proporciones 3:1, recuerdan que en la primera ley de Mendel, la filial 1 todas las plantas exhibían exclusivamente la característica dominante, pero en la filial 2 volvía a aparecer la característica recesiva, solo que en una proporción 3:1. 3 plantas mostraban la característica dominante y una por cada una que mostraba la característica recesiva. Si miramos únicamente el color, en este esquema de la derecha nos olvidamos de la textura, tenemos 4 plantas con semillas verdes y tenemos 12 plantas con semillas amarillas. Todavía la proporción es 3:1. Por cada planta con semillas verdes tenemos 3 plantas con semillas amarillas. Ahora nos olvidamos del color y miramos únicamente la textura. Vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4 plantas con semillas rugosas y el resto de las plantas, que son 12, producen semillas lisas. Para la textura también se mantiene la misma proporción que habíamos visto en la primera ley de Mendel, que es 3:1. Pero hay una cuestión muy interesante acá, que es que en la filial 2 aparecen plantas que tienen características que no estaban presentes en la línea parental ni en la filial 1. Aparecen semillas rugosas amarillas y aparecen semillas lisas verdes. Hasta acá, ninguno de los individuos previos tenía semillas rugosas amarillas o tenía semillas verdes lisas. Características, combinaciones, no son características nuevas, sino que son combinaciones nuevas de características que no estaban presentes en los padres, aparecen en la filial 2. Si recordamos un poco y pensamos a partir de las proporciones, vamos a ver que en términos de color, amarillo es el alelo dominante y en términos de textura, liso es el alelo dominante por encima de rugoso. Pero lo interesante acá son las proporciones. Vamos a volver sobre este esquema en las próximas 2 diapositivas. La segunda ley de Mendel dice que los miembros de cada par de elementos se separan de manera independiente unos de otros. O sea, la manera en que se separan las alternativas de color de semilla, verde o amarilla, no influye sobre la manera en que se separan, se distribuyen entre los gametos las alternativas de la característica textura de la semilla, lisa o rugosa. No sé si eso les hace acordar a algo, pero cuando vimos meiosis en la clase anterior, decíamos que había un momento de la meiosis 1 en que se producía la separación de los cromosomas homólogos y que previo a ese momento teníamos el alineamiento de los homólogos sobre la placa ecuatorial de la célula. Eso ocurría en metafase 1. Y yo les decía en ese momento que la forma en que se disponía cada par de homólogos en la placa ecuatorial no influía en la manera en que se disponían el resto de los pares de homólogos. Un par de homólogos podía disponer con el homólogo heredado del padre hacia arriba y el homólogo heredado de la madre hacia abajo. Estoy diciendo arriba y abajo pensando en un esquema, por supuesto en una célula no tiene sentido hablar de arriba y de abajo. Entonces, si en uno de los pares de homólogos el homólogo recibido del padre estaba arriba y el homólogo recibido de la madre estaba abajo, el homólogo del padre iba a ir hacia el polo superior y el homólogo de la madre hacia el polo inferior.
Ahora, la forma en que se había dispuesto en la placa ecuatorial ese par de homólogos no influía sobre la manera en que se disponía cualquier otro par del cariotipo de esa especie. El par de cromosomas homólogos que estaba al lado en la placa ecuatorial, en la placa metafásica, podía estar exactamente al revés, con el homólogo de la madre hacia arriba y el homólogo del padre hacia abajo. Lo que está pasando en ese momento de la meiosis, en la metafase 1, es que la forma en que se dispongan los pares de homólogos va a determinar cómo se mezclan las características heredadas del padre y de la madre al momento de formarse los gametos. Y lo que tenemos es que no hay influencia de la manera en que se dispone un par de homólogos sobre la forma en que se disponen los otros pares de homólogos. ¿En qué fase de la meiosis se produce la separación de los homólogos? En la fase 1. ¿Por qué es independiente? Porque la forma en que se disponen inmediatamente antes, en metafase 1, los pares de homólogos, no influye no tiene una influencia de un par de homólogos sobre el resto de los pares de homólogos. Esta es la explicación citológica de la segunda ley de Mendel. Acá estamos viendo en una célula cómo se comprueba la segunda ley de Mendel. De nuevo, como les decía hace unos minutos, Mendel no conocía ni los cromosomas, muchísimo menos la meiosis. Sin embargo, pudo anticipar con exploraciones experimentales hechas con estas plantas que efectivamente, lo que comprobaría mucho tiempo después, el estudio de la citología y de la división celular, que había una distribución independiente de los alelos de los distintos genes. Los alelos de los distintos genes se distribuyen de manera independiente. Esa no es una regla universal, no sirve para todos los genes, como vamos a ver dentro de unos minutos. Volvemos a este esquema. Todos los individuos que tienen por lo menos una R grande y una A grande son amarillos y lisos. Este que es homocigota dominante para las dos características es amarillo y liso. Este que es homocigota dominante para la primera, heterocigota para la segunda, también es amarillo y liso, porque basta tener un alelo dominante para mostrar el rasgo dominante en el fenotipo. Incluso este que tenemos acá, que es heterocigota para las dos características, también muestra las dos características fenotípicas dominantes, es amarillo y liso. En cambio, tenemos, por ejemplo, estos que están acá, que muestran la característica recesiva para color, son verdes, pero la característica dominante para textura, son lisos. ¿Sí? Son verdes y son lisos. ¿Por qué son verdes? Porque tienen los dos alelos recesivos de color. A chica a chica, a chica a chica, a chica a chica. ¿Por qué son lisos? Porque tienen por lo menos un alelo dominante para textura. Son R grande, R chica, R grande, R chica, R grande, R chica. Bien. En este esquema, una representación de la misma idea, una célula madre de los óvulos con dos cromosomas, dos pares de cromosomas homólogos. Fíjense, es heterocigota para las dos características, y la célula madre de los espermatozoides, que también tiene 4 cromosomas, 2 pares de homólogos, y es heterocigota para las mismas características. Los óvulos y los espermatozoides ya no van a llevar 4 cromosomas, sino que van a llevar 2 cromosomas, porque son haploides, son N, y van a tener una combinación determinada, característica, de los distintos alelos. Podrán llevar los dos alelos dominantes, podrán ser dominantes para la primera característica, recesivos para la segunda, recesivos para la primera, dominantes para la segunda, recesivos para la primera, recesivos para la segunda. Lo mismo en el caso de los espermatozoides. Este, de nuevo, es un cuadrado de Punnett y tenemos todas las combinaciones genotípicas posibles. Este individuo de acá, que es homocigota dominante para las dos características que estamos estudiando, fenotípicamente va a mostrar los dos rasgos dominantes en su fenotipo. Lo mismo va a pasar con este de acá al lado. Es homocigota dominante para una característica y heterocigota para la otra. Fenotípicamente va a mostrar las dos características dominantes. Y eso se va a repetir en todos los que están marcados. Si los contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 individuos van a ser fenotípicamente dominantes para las dos características. 9 individuos van a mostrar en su fenotipo los dos rasgos dominantes. Va a haber 3 individuos que van a mostrar el rasgo dominante del primer gen y el recesivo del segundo gen. Sí, este va a mostrar, como es homocigota dominante para la primera característica, va a mostrar en su fenotipo el rasgo dominante de esa característica,
Al ser homocigota recesivo para la segunda, en su fenotipo mostrará el rasgo recesivo de la segunda. Los tres, pese a que son diferentes en sus genotipos, van a ser iguales en sus fenotipos. Van a mostrar el rasgo dominante del primer gen, el rasgo recesivo del segundo. Estos tres que están marcados acá van a ser complementarios en cuanto que van a mostrar el rasgo recesivo del primer gen y el rasgo dominante del segundo gen. Y solamente un individuo de cada 16, acá tenemos 16 alternativas distintas, va a mostrar en su fenotipo los dos rasgos recesivos. Podemos hacer esto una generalización que tiene que ver con las proporciones esperadas a partir de la cruza entre dos individuos que son heterocigotas para dos genes. Eso es lo que ocurre en la F2 de la segunda ley de Mendel. Lo que estamos haciendo es cruzar dos individuos heterocigotas para dos genes, para dos características. Veamos entonces, de esos individuos, 9 van a llevar por lo menos un alelo dominante de cada uno de los dos genes y van a mostrar fenotípicamente, van a mostrar en su fenotipo los dos rasgos dominantes. 3 van a mostrar un rasgo dominante y uno recesivo, el primer rasgo dominante y el segundo rasgo recesivo, el fenotipo correspondiente al dominante del primer gen y el recesivo del segundo. 3 van a ser recesivos, van a mostrar el rasgo recesivo para el primer gen y el dominante para el segundo, y solamente uno, el que sea homocigota recesivo para las dos características, mostrará ambos caracteres recesivos en su fenotipo. Recuerdan que la proporción esperada en la primera ley de Mendel, cuando se cruzaban dos individuos heterocigotas para una característica, era 3, 1, o 3 cuartos, 1 cuarto. 3 cuartos de la progenie de los descendientes se esperaba que mostraran el rasgo dominante y 1 cuarto que mostrara el rasgo recesivo. Se puede expresar también en porcentajes, un 75% de los descendientes mostrarían el rasgo dominante y un 25% el rasgo recesivo. En este caso, las proporciones para la segunda ley de Mendel son 9, 3, 3, 1. De cada 16 descendientes, 9 muestran los dos rasgos dominantes, 3 el dominante del primer gen, el recesivo del segundo, 3 el recesivo del primer gen, el dominante del segundo, y 1 de cada 16 exhibirá en su fenotipo los dos rasgos recesivos. Hasta aquí vimos genes que tenían dos posibles expresiones alélicas en la población. Quiere decir, tenían un alelo dominante y un alelo recesivo, y cada individuo podía recibir los dos dominantes o los dos recesivos, o un dominante y un recesivo. Sin embargo, existen genes que tienen más de dos alternativas alélicas. Por supuesto, como si estamos hablando de organismos dominantes, a cada uno le van a tocar dos alelos, pero en la población existen más de dos alelos. Esos sistemas de genes se conocen como sistemas de alelos múltiples, y en esos casos se suele dar el fenómeno de codominancia, que es cuando dos alelos no ejercen una dominancia uno sobre otro, sino que ambos se expresan en el fenotipo cuando están presentes en el genotipo. Quiere decir, uno no oculta la expresión del otro, como pasaba en los alelos dominante y recesivo, sino que si las dos expresiones alélicas, las dos alternativas codominantes están presentes en el genotipo, las dos se ven en el fenotipo. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el grupo sanguíneo. Nosotros sabemos que en la población humana hay 4 grupos sanguíneos alternativos. O somos grupo sanguíneo 0, o somos A, o somos B, o somos AB. La genética, la herencia del grupo sanguíneo sigue un sistema de alelos múltiples. En la población hay 3 alelos. Hay un alelo recesivo que representamos con una I minúscula y 2 alelos codominantes, el IA y el IB, el alelo A y el alelo B. Esos 2 alelos son codominantes. Los dos se comportan como dominantes frente al alelo recesivo y chica, pero cuando los dos están presentes juntos, simultáneamente, en un genotipo, ambos se manifiestan en el grupo sanguíneo, ambos se manifiestan en el fenotipo. Aquí abajo tenemos los fenotipos y los genotipos. Un individuo que tiene 2 alelos recesivos será de grupo sanguíneo 0. La única manera de ser de grupo sanguíneo 0 es si heredamos un alelo recesivo de nuestro padre, alelo Y chica, y un alelo recesivo de nuestra madre, otro alelo Y chica. En cambio, tanto si somos homocigotas dominantes para el alelo A o somos heterocigotas, tenemos el alelo A y el alelo recesivo Y chica,
seremos del grupo A. Y si somos homocigotas para el alelo B y tenemos el alelo B y el alelo Y chica recesivo, seremos del grupo B. En este caso, en esta notación, IA y B deberían ir con la A y la B mayúscula. No está puesto a propósito, sino que fue un error. Es IA mayúscula y chica y B mayúscula y chica. Si somos homocigotas en A o somos heterocigotas IA y chica, seremos grupo A. Si somos homocigotas en B y B o somos heterocigotas y B y chica, seremos del grupo sanguíneo B. La única manera de pertenecer al grupo sanguíneo AB es si recibimos un alelo B de uno de nuestros progenitores y un alelo A del otro. Los alelos A y B codifican para determinadas proteínas que están en la superficie de la membrana plasmática de los glóbulos rojos, que se conocen con el nombre de antígenos y que participan en los procesos de reconocimiento. Un individuo que pertenece al grupo A tiene antígeno A. Lo vemos en la fila de más abajo. Si somos del grupo A, tenemos antígeno A. Ya sea que somos IA o IA0, vamos a producir antígeno A en la superficie de nuestros glóbulos rojos y vamos a producir anticuerpos contra B. Si somos del grupo B, vamos a producir antígeno B y anticuerpos contra el grupo A. Si somos AB, producimos los dos tipos de antígenos, tenemos ambos antígenos en la superficie de nuestros glóbulos rojos y no producimos anticuerpos. Y si somos 0, no tenemos antígeno A ni antígeno B y producimos anticuerpos contra A y contra B. 0, que es el grupo que no tiene antígenos, no produce ningún tipo de antígenos, puede ser donante de sangre para cualquier grupo. 0 puede donar sangre a 0, a AB, a B y a A. Se dice que 0 es el donante universal, porque al no producir antígenos no desencadena una reacción de anticuerpos en ninguno de los otros grupos. Por supuesto, 0 puede dar sangre a 0, pero también a individuos con sangre de cualquiera de los otros grupos. En cambio, A solo puede donar sangre a A, puede recibir de A y de 0, B solo puede donar a B, pero puede recibir de B y de 0, y AB es el receptor universal. Como tiene ambos antígenos, puede recibir sangre de 0, de B y de A, y no va a reconocer como extraña a ninguna de esas sangres porque no produce anticuerpos ni contra A ni contra B. 0 es el donante universal, AB es el receptor universal. Esto obviamente depende de los antígenos y de los anticuerpos que, como dijimos, están codificados a partir de la información. Son proteínas que se sintetizan a partir de la información que está contenida en el ADN, y entonces es así que el grupo sanguíneo tiene una regulación genética. Nuestro grupo sanguíneo depende del grupo sanguíneo de nuestros padres. Van a ver que en los trabajos prácticos hay una serie de problemas para terminar de comprender este fenómeno de la herencia del grupo sanguíneo. Además de este fenómeno de codominancia que acabamos de explicar, existe también en la naturaleza otro fenómeno que se llama dominancia incompleta. En la codominancia, los dos alelos que están presentes simultáneamente se expresan en el fenotipo. En la dominancia incompleta tampoco hay una imposición de la expresión de un alelo sobre el otro, pero el fenotipo muestra características intermedias. En este caso, por ejemplo, en que tenemos una planta que tiene flores rojas y flores blancas, los individuos heterocigotas son rosados. No son blancos y rojos al mismo tiempo, como ocurriría en una codominancia, sino que tienen flores con una coloración intermedia. Cuando se produce la autopolinización, vuelven a aparecer las características de la generación parental. Los individuos que tienen los dos alelos que dan flores color roja, los que tienen los dos alelos que tienen flores color blanca, y los individuos que son heterocigotas para esa característica, entonces tienen flores rosadas. Vean que acá no estamos usando mayúsculas y minúsculas porque no hay dominancia. La expresión de los alelos, la expresión simultánea de los dos alelos, resulta en un fenotipo con características intermedias. Otro fenómeno que vamos a ver en genética es lo que llamamos herencia ligada al sexo y que está relacionada con los genes que van sobre el cromosoma X. ¿Se acuerdan que en la especie humana y en el resto de los animales, no en todos ellos, pero en muchos animales, las hembras eran el sexo homogamético porque tenían dos cromosomas sexuales iguales que llamábamos cromosoma X?
En cambio, el macho era el sexo heterogamético porque tenía un cromosoma X y un cromosoma Y. Dijimos que el cromosoma Y es mucho más pequeño y lleva muy poca información en comparación con el cromosoma X. Entonces, los machos tenemos para un montón de genes, que son los que son transportados por el cromosoma X, un único alelo en nuestras células. Mismo siendo diploides, esas células tienen un único alelo porque no hay una porción homóloga del cromosoma X en el cromosoma Y. ¿Se acuerdan también que esta cuestión de cromosoma X y cromosoma Y estaba involucrada en la determinación del sexo? Los machos producimos la mitad de nuestros espermatozoides con el cromosoma X y la mitad de los espermatozoides con el cromosoma Y, y en cambio las hembras producen un 100% de óvulos con el cromosoma X. Si un óvulo con un cromosoma X se encuentra con un espermatozoide con el cromosoma X, lo que tenemos es una hembra. Y si un óvulo con un cromosoma X se fecunda o es fecundado por un espermatozoide con un cromosoma Y, lo que tenemos son machos, ¿sí? Cigotos femeninos y cigotos masculinos. La mitad de los cigotos son masculinos, la mitad de los cigotos son femeninos. Pero ahora vamos a meternos específicamente con la herencia ligada al sexo, que como les decía tiene que ver con los genes que están sobre el cromosoma X. Las hembras, como se ve acá abajo, pueden llevar dos alelos, porque tienen un cromosoma que es mucho mayor que el macho. El cromosoma X es mayor, entonces pueden llevar un cromosoma que lleve un alelo determinado y el otro cromosoma, que es el homólogo, tienen un homólogo para el cromosoma X, puede llevar otro alelo. En cambio, esto que está representado acá es el cariotipo de un macho que tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Fíjense que en el caso del macho vamos a tener los alelos heredados en el cromosoma X, es decir, los alelos heredados de la madre, pero no va a haber un equivalente heredado del padre. Entonces, en una hembra, un alelo recesivo ligado al sexo solo se va a mostrar si es homocigota. Para que se muestre un rasgo recesivo ligado al sexo en una hembra, la hembra tiene que haber recibido dos alelos recesivos. En cambio, en el macho, los alelos recesivos se expresan siempre, porque si vienen ligados al sexo, no hay una posibilidad de que exista un alelo dominante que enmascare la expresión del alelo recesivo, porque no hay otro cromosoma X. Y el cromosoma Y no tiene una porción homóloga respecto al cromosoma X. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá abajo, este alelo que es recesivo, en el macho, pese a que está presente en una única expresión, hay un solo alelo recesivo, porque acá no hay otro lugar donde pueda ir otro alelo de ese gen, este alelo se va a mostrar en el fenotipo. En los machos, las características ligadas al sexo siempre se muestran en el fenotipo, sean dominantes o sean recesivas. En la hembra solo se van a mostrar las características recesivas si están en homocigosis, si tiene dos alelos recesivos. Igual que pasa con el resto de los genes, con los genes que están sobre los cromosomas no sexuales, sobre los cromosomas que conocemos como autosomas. Un ejemplo de herencia ligada al sexo es la hemofilia. La hemofilia está codificada por un alelo recesivo. Acá tenemos un padre que es hemofílico. Fíjense que tiene un alelo recesivo hemofílico, con eso alcanza para tener la enfermedad. Siempre que hagamos problemas de herencia ligada al sexo, vamos a poner los cromosomas sexuales. En el caso de los machos vamos a poner una X y una Y, y en el caso de las hembras vamos a poner dos X, y vamos a poner los alelos del gen que estemos estudiando como exponentes, ¿sí? Como si fueran la potencia, el exponente de potencia de esos cromosomas. Entonces, el macho, el hombre hemofílico, tiene un alelo recesivo H chica sobre el cromosoma Y, que tiene nada, porque la herencia ligada al sexo corresponde a los genes que van sobre el cromosoma X. Y acá tenemos la madre, la hembra, que es homocigota dominante. Si es homocigota dominante, fenotípicamente va a ser sana, no va a tener hemofilia. La hemofilia es una enfermedad que retrasa la coagulación de la sangre, ¿sí? Complica las heridas porque hay una deficiencia en la formación de los coágulos, en la actividad de las plaquetas, y entonces una herida muy chica puede sangrar durante mucho tiempo. Es una enfermedad potencialmente mortal. Entonces, pensemos en qué tipo de gametas puede producir este individuo, el padre. La mitad de las gametas van a llevar el cromosoma X. Ese cromosoma X va a llevar el alelo recesivo.
la mitad de las gametas llevan el cromosoma X, la mitad de las gametas llevan el cromosoma Y. Esas gametas no van a llevar ningún alelo para hemofilia porque es el cromosoma Y y estamos hablando de un rasgo ligado al sexo. En cambio la madre va a mostrar un 100% de gametas que todas ellas van a ser iguales, todas van a llevar el cromosoma X o cromosomas X y todas van a llevar el alelo dominante porque es genotípicamente homocigota dominante. Vemos todas las combinaciones posibles de gametos masculinos y gametos femeninos, entonces tenemos 4 combinaciones. Puede ser un XH grande, XH chica, que va a ser mujer, porque recibe 2 cromosomas X, heterocigota para la hemofilia, pero fenotípicamente sana. Esta mujer no va a ser hemofílica porque va a ser heterocigota para la hemofilia. Para ser hemofílica necesitaría o tendría que tener 2 alelos recesivos. Alcanza con un alelo dominante para tapar la expresión del alelo que codifica para la hemofilia. Este hijo va a ser XY, quiere decir que va a ser varón, y va a llevar el alelo dominante para la hemofilia. Como no tiene un alelo recesivo, va a ser sano, no va a ser hemofílico. Esta mujer va a ser igual que la primera, XX es mujer y es H grande, H chica, heterocigota es sana, y este embrión masculino, este hijo, perdón, va a ser XY, va a ser varón y va a tener un alelo dominante, entonces también va a ser sano. Todos los descendientes de esta pareja van a ser sanos. Yo podría preguntar cuál es la probabilidad de que una pareja de un hombre hemofílico y una madre sana homocigota dominante tenga algún hijo hemofílico, y la respuesta es 0. No hay posibilidad de que una pareja con las características de las de esta figura tenga algún hijo hemofílico. Podría preguntar también qué proporción de las hijas, mujeres de esa pareja, van a llevar un alelo recesivo para la hemofilia. Decimos que son portadoras porque no exhiben la hemofilia porque son heterocigotas, pero llevan un alelo recesivo de la hemofilia. La respuesta sería el 100%. Todas las hijas van a tener un alelo recesivo, que va a ser el alelo que les va a proveer el padre. Un padre hemofílico transmite la hemofilia a sus hijas. Si esas hijas reciben además un alelo recesivo de la madre, serán hemofílicas. Y si reciben un alelo dominante de la madre, no van a ser hemofílicas, pero van a ser portadoras. La mitad de los gametos que produzcan van a llevar el gen de la hemofilia. Pensemos, por ejemplo, en esta hija de la izquierda, que tiene un alelo dominante para la hemofilia y un alelo recesivo para la hemofilia. El día que sea adulta y tenga hijos, podríamos preguntarnos qué proporción o qué porcentaje de sus hijos varones podrían ser hemofílicos si el padre es sano. Pensemos en ese problema. Si quieren lo pueden hacer en una hoja, mucho mejor. Es más, podrían hacer una pausa ahora y hacer ese problema. Yo voy a seguir con la solución del problema, pero ustedes podrían plantearse ese problema. Si esta hija heterocigota para la hemofilia tiene hijos con un hombre sano, sano sería XH grande y ¿qué proporción de sus hijos varones podrían ser hemofílicos? Si hacen la pausa y hacen el problema, yo paso enseguida a la solución. Bueno, el padre hemofílico no puede transmitir, el padre sano va a transmitir el cromosoma Y a todos sus hijos varones, porque van a ser varones justamente porque recibieron el cromosoma Y. Pero la mitad de esos hijos van a recibir el alelo dominante de su madre y van a ser entonces sanos, van a ser XH grande Y, igual que el padre, y la otra mitad van a recibir el alelo recesivo de la madre, van a ser XH chica Y. Así que la respuesta al problema es, se espera que la mitad de los hijos de esa pareja sean hemofílicos, hijos varones de esa pareja sean hemofílicos. ¿Qué proporción de las hijas, mujeres, serían hemofílicas? ¿Puede esa pareja que acabo de describir tener alguna hija hemofílica? Si quieren, hacen una pausa y prueban el problema. O revisan el esquema que acaban de hacer. Yo lo resuelvo a continuación. Si el padre es sano, quiere decir que tiene un alelo dominante en su cromosoma X. Todas sus hijas mujeres van a recibir de él ese cromosoma X. Quiere decir, todas sus hijas mujeres van a recibir el alelo dominante. Si reciben un alelo dominante, no importa lo que reciban de su madre, no van a ser hemofílicas. Porque con un alelo dominante basta para tapar la expresión del alelo recesivo de la hemofilia. Otra enfermedad ligada al sexo, otra deficiencia fisiológica ligada al sexo, es la que se llama ceguera a los colores
o daltonismo. Hay distintos tipos de ceguera a los colores. Algunos de nosotros, como yo mismo, tenemos ciertas discromatopsias, incapacidades para ver ciertos colores. Si ustedes miran, estas 4 esferas corresponden a un test para el daltonismo y quizá alguno de ustedes sea daltónico. Es mucho más probable ser daltónico si somos varones que si somos mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que es más probable ser daltónicos si somos varones que si somos mujeres? Que el daltonismo es más frecuente en los varones que en las mujeres. Bueno, porque el daltonismo está codificado por un alelo recesivo. Si soy varón, basta con recibir un alelo recesivo para ser daltónico. Si soy mujer, tengo que recibir 2 alelos recesivos. Si me toca al menos un alelo dominante, la mujer no va a ser daltónica, ¿sí? La solución, en realidad no hay ninguna solución, pero digamos, si alguien no tiene ceguera a los colores, lo que va a haber acá es un número 45, un 29, un 6 o un 8. Vamos a completar este ejercicio con otra parte. Voy a volver a la ausencia de los números, a esta etapa sin números, y les voy a pedir que se tapen el ojo derecho y vuelvan a mirar solo con el ojo izquierdo estos 4 círculos y vean si pueden detectar los 4 números. Ahora vamos a hacer lo mismo tapándonos el ojo izquierdo y mirando de nuevo las 4 figuras a ver si somos capaces de detectar los mismos números. Este fenómeno tiene que ver con algo que se conoce como heterocromatización facultativa y que voy a explicar dentro de 3 o 4 diapositivas. Por ahora lo voy a dejar ahí, pero quiero ver si alguno de ustedes es ciego a los colores de un solo ojo. Eso puede pasar, pero no puede pasar en todos. Voy adelantando, solo puede pasar en las mujeres. Vamos a ver otro ejemplo. Esto es un ejemplo de Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, un modelo utilizado muy frecuentemente en genética. Tenemos la característica color de ojos. Hay ojos rojos, que es dominante sobre ojos blancos. Acá tenemos una hembra que tiene 2 cromosomas X. La determinación del sexo en Drosophila es igual que en los humanos. La hembra es homogamética, el macho es heterogamético. En este caso, la hembra es homocigota dominante, lleva los 2 alelos dominantes, entonces tiene ojos rojos. Y tenemos un macho que tiene ojos blancos. Obviamente esa característica va sobre el cromosoma X porque es una característica ligada al sexo. Lo que lleva es el recesivo. Entonces, si miramos los gametos que producen estos 2 individuos, la hembra va a producir un 100% de los óvulos con alelos dominantes, porque es lo único que tiene. El macho va a producir un 50% de los espermatozoides con el cromosoma X y el alelo recesivo, que es también lo único que tiene en términos de información de herencia ligada al sexo, y el 50% de los espermatozoides van a llevar un cromosoma Y que no lleva ninguna información para color de ojos, ¿sí? Justamente porque es un rasgo ligado al sexo. ¿Qué porcentaje de los descendientes de este par de moscas, de esta pareja de moscas, esperan que tengan ojos blancos? De todos los hijos, machos y hembras, ¿cuántos tendrán ojos blancos? Bueno, en realidad ninguno. ¿Por qué? Porque todas las hembras van a ser heterocigotas. Van a tener un alelo dominante y uno recesivo. El dominante codifica para ojos rojos, van a tener ojos rojos. Y todos los machos van a recibir de la hembra un alelo dominante también. Y con un alelo dominante, lo que se expresa en el fenotipo del macho es la característica dominante ojos rojos. 100% de los descendientes, tanto los machos como las hembras, van a tener ojos rojos. En cambio, en esta otra cruza, lo que tenemos es una hembra homocigota recesiva. Una hembra que va a tener los 2 alelos recesivos. Repetimos, ¿no es cierto? Recordamos que es una característica ligada al sexo. Y un macho de ojos rojos. Si el macho es de ojos rojos, sabemos que lleva el alelo dominante, lleva uno solo y es dominante. 50% de los espermatozoides llevan el cromosoma X con la información alelo dominante, 50% llevan el cromosoma Y sin ninguna información para esta característica. Todos los óvulos llevan el alelo recesivo. Fíjense que igual que en el caso anterior, todos los descendientes femeninos, todas las hembras, van a ser de ojos rojos, porque van a ser heterocigotas, van a recibir un alelo recesivo de la madre, pero un alelo recesivo del padre, así que van a ser todas heterocigotas, todas de ojos rojos. Y todos los machos, a diferencia del ejemplo anterior, van a tener ojos blancos. Por más que el padre tenía ojos rojos, los machos van a recibir un alelo recesivo, todos los machos van a recibir alelos recesivos de la madre,
y entonces con un alelo recesivo va a bastar para que muestren en su fenotipo la característica, el rasgo recesivo. Todos los descendientes machos van a tener ojos blancos, todos los descendientes hembras van a tener ojos rojos. Si yo les pregunto qué porcentaje de todos los hijos de esta pareja de moscas van a tener ojos rojos, de todos los hijos me estoy refiriendo en términos genéricos, machos y hembras, qué porcentaje de toda su descendencia, digamos, tiene ojos rojos, lo que podemos decir es el 50%, todas las hembras. Como la mitad de los descendientes son machos y la mitad de los descendientes son hembras, todas las hembras tienen ojos rojos, todos los machos tienen ojos blancos, de toda la progenie el 50% tendrá ojos rojos. Además, serán todas. Hace un par de diapositivas, cuando vimos el caso del daltonismo, les dije que podía existir la posibilidad, existía, digamos, la posibilidad de que alguna de las alumnas, al taparse uno de los ojos, viera que era ciega a los colores del otro ojo. Eso pasa por un fenómeno que se llama heterocromatización facultativa. Cuando uno mira las células de hembras de mamíferos, se puede ver una mancha oscura de cromatina que se llama cuerpo de Barr. Vimos que las hembras tienen 2 cromosomas X y entonces a lo largo del desarrollo embrionario de la hembra, uno de los cromosomas X se inactiva totalmente y esa inactivación es al azar, no es siempre el mismo, puede ser uno o puede ser el otro. En muchos casos, como les decía, eso pasa durante el desarrollo embrionario y eso hace que se puedan formar tejidos en los que se inactivó, que se originaron a partir de células en las que se inactivó uno de los cromosomas X y tejidos que se forman a partir de células en las que se desarrolló o se inactivó el otro cromosoma X. La probabilidad es baja, pero puede ser que durante el desarrollo de las células que reciben los estímulos de la luz de distintos colores en la retina, en el ojo, en el caso de uno de los ojos se inactive uno de los cromosomas X y en el otro se inactive el otro cromosoma X. Si ese embrión era heterocigota para esta característica genética que determina el daltonismo, puede ser que en uno de los ojos el cromosoma que se haya inactivado fuera el que llevaba el cromosoma, el que llevaba el alelo dominante, y entonces ese ojo no tenga la capacidad, las células receptoras de ese ojo no tengan la capacidad de detectar los colores. Esto no pasa únicamente para el daltonismo, sino que pasa obviamente para todas las características que están ligadas al sexo. Ahora les voy a enseñar un truco para ganar apuestas, y que es un truco que sabemos los biólogos. Capaz que algunos de ustedes ya lo saben, ¿no? Este es un gato de una raza que se llama calico, un gato de 3 colores. Además sabemos otra cosa, los gatos de 3 colores en la mayoría de los casos son hembras. O sea, ¿cuál es la apuesta que podemos ganar? Pueden decir a un amigo, ¿cuánto te apuesto que ese gato es hembra? Si ven un gato de 3 colores. Y hay un 99% de probabilidades de que efectivamente sea una hembra. ¿Por qué? Porque la pigmentación en los gatos depende de genes, de tres genes, mejor dicho, hay 3 colores en los gatos, el blanco, el negro y el anaranjado, y parte de la información genética que corresponde a la determinación del color es información genética ligada al sexo. Entonces, solamente las hembras pueden exhibir simultáneamente los 3 colores, y eso tiene que ver con la heterocromatización de distintos cromosomas X en distintas porciones de las células que van a conformar el pelaje en las hembras. Es interesante pensar que uno podría clonar una hembra calico, pero lo que va a obtener al clonar una hembra de esta no va a ser una hembra con el mismo patrón de manchas, justamente porque la heterocromatización es aleatoria y se produce en algún momento del desarrollo del embrión. Otro rasgo que vamos a ver, otra característica que vamos a ver en genética, es lo que conocemos como herencia poligénica, o poligenia. La herencia poligénica corresponde a aquellos rasgos que tienen una distribución continua en la población. No tienen 2 expresiones, sino que en realidad hay una variabilidad en esa expresión. Por ejemplo, el color de la piel. No hay piel clara y piel oscura, sino que hay una gradación muy grande en las tonalidades de la piel. Lo mismo pasa con la altura. No hay gente alta y gente baja, sino que lo que tenemos es una altura, una característica que se puede medir en centímetros y que corresponde a un patrón de distribución continua. En estos casos,
lo que tenemos son sistemas de genes que contribuyen a esa característica. No es un solo gen con dos o más alelos, sino que son muchos genes y cada uno de los alelos que tenemos en esos genes contribuyen a modificar, por ejemplo, la altura o la tonalidad de la piel. Eso es lo que conocemos entonces como herencia poligénica. Para complicar un poquito más todavía las cosas, si se puede, nosotros sabemos que en realidad cada gen codifica para una proteína, pero muchas características del organismo no dependen de una sola proteína, sino dependen del trabajo articulado, coordinado de distintas enzimas, distintas proteínas. Por ejemplo, en las vías metabólicas, una proteína actúa sobre un sustrato y el producto de esa reacción es el sustrato sobre el que trabaja otra proteína. Entonces, un cambio genético que afecta a una proteína puede estar modificando la expresión y el funcionamiento de una ruta metabólica completa y así alterando la expresión de otros genes. Hay dos fenómenos que vamos a ver ahora que se conocen como epistasis y pleiotropía, que tienen que ver con la interacción entre genes no aléricos, es decir, entre genes que están ubicados en distintas porciones de un cromosoma o incluso en distintos cromosomas. Este es un caso particular, específico, que es una epistasis. Es cuando un gen modifica la expresión de otro gen no alérico. En este caso se llama epistasis simple recesiva. Esto corresponde a la segunda ley de Mendel y las proporciones que nosotros esperábamos en la segunda ley de Mendel eran, ¿se acuerdan? 9, 3, 3, 1. Pero acá lo que tenemos es 9, 3, 4. ¿Sí? Falta una de las expresiones que esperábamos de la segunda ley de Mendel, y esto ocurre cuando los alelos recesivos de un gen, en este caso el que está representado con la letra C, impiden la expresión fenotípica de otro gen. Acá tenemos 4 ratones que están acá abajo, que son de color blanco, pero no por lo que dice el gen B, sino por el hecho de tener 2 alelos recesivos para el gen C. Si el gen C está presente en homocigosis recesiva, inhibe la expresión del alelo dominante del otro gen. Eso ocurre, como les decía, cuando una de las enzimas que intervienen en una secuencia bioquímica de múltiples pasos tiene una expresión que hace que el resultado final sea determinado independientemente de que tan bien o mal funcionen las otras enzimas. En estos casos en los que falla la proporción esperada por la segunda ley de Mendel, tenemos que sospechar que existe alguna interacción entre genes. Esto es epistasis. Es 2 genes que contribuyen a determinada característica. Hay otro tipo de interacción entre genes que es la pleiotropía, que sería la inversa, es cuando un único gen determina más de una característica. Y acá tienen para ganar otra apuesta. Es muy común que los gatos blancos de ojos celestes sean sordos. Los gatos blancos de ojos celestes son sordos porque hay un gen que se llama W, de la palabra inglesa white, que corresponde a color blanco, que codifica no solamente para el color del pelaje, sino que también influye en la forma en que se disponen los pigmentos en el ojo, y eso define que sean claros o sean oscuros, y además influye en el desarrollo del oído interno de los gatos. Este gen tiene una penetración completa para el color blanco, quiere decir si está presente el gato es blanco, y tiene una penetración incompleta, no del 100% para color de ojos y para sordera. Quiero decir, es altamente probable que un gato de color blanco tenga ojos claros y sea también sordo. Así que las posibilidades de ganar la apuesta también son altas. Acá estamos hablando entonces de pleiotropía, un solo gen que influye sobre muchas características. Eso pasa también con muchos síndromes, enfermedades que modifican distintas características de un organismo. No tienen un solo efecto, un solo síntoma, sino que producen síntomas múltiples. Finalmente, para terminar, vamos a hablar de una excepción a las proporciones propuestas por Mendel en la segunda ley. Y eso tiene que ver con los genes ligados. Nosotros decíamos que los miembros de cada par de alelos se separaban independientemente de la manera en que lo hacían los miembros de cualquier otro par. Y eso es cierto cuando estamos hablando de genes que están ubicados en distintos pares de cromosomas homólogos. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de genes que están en el mismo cromosoma? Nosotros sabemos que cada cromosoma lleva una multiplicidad de genes.
Y entonces, cuando se produce el apareamiento de los homólogos en la profase 1 de la meiosis y posteriormente en la metafase el ordenamiento de esa tetra, de ese par de homólogos en la placa ecuatorial, acá ya no tenemos una independencia en la separación de los alelos. Si dos alelos, o mejor dicho, si dos genes están sobre el mismo cromosoma, se dice también sobre el mismo grupo de ligamiento, es probable que los dos vayan juntos para el mismo polo de la célula. La única manera en que podrían separarse es si ocurre crossing over, si ocurre entrecruzamiento, ¿sí? Y ese entrecruzamiento, la probabilidad de que ocurra entrecruzamiento, será directamente proporcional a la distancia que separa a los dos genes sobre el cromosoma. Si los genes están muy juntos, la probabilidad de que justo haya un crossing over en el espacio que los separa es mucho más baja que si están más separados. Entonces, este principio que tiene que ver con los genes ligados es una excepción a la segunda ley de Mendel. Es más, algunos dicen que Mendel descartó parte de sus resultados. O sea, por un lado, algunas personas dicen que suerte que tuvo Mendel, que escribió su segunda ley haciendo experimentos solamente con genes que estaban en distintos cromosomas. Y otros dicen no, son un poco más suspicaces y piensan que descartó parte de sus resultados que daban cuestiones más raras y que correspondían a genes ligados, proporciones más complejas. Hay una aplicación de esta cuestión de genes ligados que se llama mapeo cromosómico. Yo dije, cuanto más separados estén dos genes a lo largo de un cromosoma, mayor será la probabilidad de que se mezclen en la formación de los gametos. Entonces, si consideramos el porcentaje de gametos que llevan recombinada la información paterna y materna, podemos establecer una escala que nos permita saber cómo se disponen, en qué orden y a qué distancia se disponen los distintos genes sobre un cromosoma. Cuanto mayor sea la proporción de gametos que llevan, gametos recombinantes, que llevan información recombinada del padre y de la madre, mayor será la distancia que separe a esos dos genes sobre el cromosoma. Entonces, el porcentaje de recombinación sirve para mapear la disposición de los genes sobre un cromosoma y medir de alguna manera la distancia que los separa. Con esto terminamos entonces nuestra clase que tiene que ver con la herencia, con la genética, y cerramos toda esta unidad que se refiere a la transmisión de la información contenida en el ADN.